Hola, soy Julio Riquelme y en la sesión de hoy día vamos a hablar un poco de algunas patologías del sistema nervioso periférico, principalmente las más frecuentes de encontrarse en la práctica clínica, hablando un poco antes del concepto de, de neuropatía, polineuropatía, las principales manifestaciones clínicas y luego ahondar más en detalle en un par de enfermedades. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, nos referimos a aquel que inicia desde la médula, en el caso de los nervios espinales, y en el tronco encefálico, en el caso de los nervios craneales. Como podemos ver en el esquema, parte a nivel del asta anterior de la médula, en donde se encuentra el cuerpo de la neurona, de la motoneurona inferior, que luego emitirá su axón saliendo por la raíz anterior ventral para luego conformar, unirse las dos raíces ventral y dorsal, originar la raíz espinal y luego proceder a formar plexos según donde se encuentre: plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. Luego continuará el recorrido a lo largo de la trayectoria para finalmente formar nervios y últimamente formar una terminal nerviosa que va a inervar fibras musculares para producir finalmente o para ejercer como efector. Dentro de las características del sistema nervioso periférico es que están recubiertas de mielina distinta del sistema nervioso central. Recordemos que la mielina del sistema nervioso central está producida por oligodendrocitos y la mielina del sistema nervioso periférico está producida por células de Schwann. Esto para permitir la conducción saltatoria y tener una alta velocidad de transmisión del impulso. Por otra parte, debemos destacar que cuando hablamos de nervios en general, debemos recordar que la mayoría de las veces tienen una función mixta, teniendo un componente motor, que es que describimos, y por otro lado un componente sensitivo, que es el que proviene de las aferencias de los receptores de la periferia, el cual va a entrar al nervio para llevar la información en el sentido inverso a la parte motora, y recordemos que generalmente va a corresponder a una neurona pseudo bipolar que va a tener su soma no a nivel de la médula, sino a nivel del ganglio de la raíz dorsal, para luego ascender por la médula sin hacer sinapsis, sino que ingresa y aquí se divide según correspondiendo la vía. En el caso de la vía termoalgésica, cruza hacia el lado contralateral para sí realizar sinapsis a nivel del asta dorsal y luego continúa a través del cordón lateral de la médula. Y en el caso de la información proprioceptiva, esta ingresa sin hacer sinapsis para ir directamente al núcleo, al bulbo, donde realizará sinapsis y continuará la vía a través del tálamo para llegar finalmente a la corteza parietal. En esta imagen vemos un elemento, se esquematiza un elemento importante, y que es que las fibras, tenemos distintas fibras a nivel de un mismo nervio, ¿ya? Y que depende de la función, las características. Tenemos fibras motoras, que son mielínicas, con una gruesa capa de mielina que permite velocidades de conducción rápida y que se dedican principalmente al control de la musculatura, ¿ya? Y también conocidas como A-alfa. Luego tenemos un conjunto de fibras sensitivas que van desde fibras con moderada cantidad de mielina,
que son las A alfa o las A beta, pasando por fibras que son parcialmente mielinizadas y finalmente fibras sin mielina. Y cada una de estas fibras, según la característica, va a tener distintas funciones. En general, las fibras con alta cantidad de mielina van a llevar información del tacto y vibración y posición. Las fibras parcialmente mielinizadas van a llevar estímulos de frío y calor. Y finalmente las fibras amielínicas que van a transportar la información relacionada con el dolor. ¿Ya? Como tercer elemento tenemos las fibras o la información autonómica, que corresponde a la información que es eh, inconsciente y que se transporta a través de informaciones amielínicas de tipo C, que va a estar relacionado con el control de la función cardiovascular, gastrointestinal y de la sudoración. Cuando hablamos de neuropatía, hablamos de un grupo de síndromes que afectan las fibras y neuronas periféricas, ¿ya? Y en general afectan todos los tipos de fibras, tanto motoras, sensitivas, autonómicas, pero en distinta intensidad. Vamos a ver neuropatías que van a ser de predominio, o van a existir neuropatías de predominio motor, otras de predominio sensitivo y unas mixtas, tanto sensitivas como motoras. Ahora, cuando hablamos de neuropatía, estamos hablando en general, y cuando uno describe el compromiso, tiende a hablar de mononeuropatía o polineuropatía. Cuando nos referimos a mononeuropatía, estamos hablando del compromiso de un nervio. Y polineuropatía, estamos hablando de múltiples nervios que inician su compromiso de forma simultánea y generalmente simétrica y ascendente. La principal sintomatología de las polineuropatías va a depender de cuál es la fibra que se afecta. Así vamos a tener síntomas sensitivos, donde tenemos el dolor. Las características del dolor neuropático son que es un dolor de tipo urente, como quemazón, o eléctrico. ¿Ya? Y por otro lado vamos a tener las parestesias, que se refieren a una sensación de quemazón o hormigueo que ocurre en las manos y en las pies. Es bastante molesta, referida por los pacientes. Por otra parte, además de los síntomas sensitivos, vamos a tener los síntomas negativos, que son por disminución de la función de estos nervios que están siendo afectados. Y acá nos vamos a encontrar la hipoestesia, que se refiere a la disminución de la sensibilidad en un territorio de un nervio específico, la disminución de los reflejos cuando hay una alteración de las fibras motoras y la disminución de la masa muscular también cuando existe una alteración de las fibras motoras. Como dijimos previamente, se clasifican entre qué tantas fibras comprometen y hablamos de mononeuropatía y polineuropatía. Mononeuropatía cuando es un nervio que puede ser única o múltiple, donde existen varios nervios comprometidos a la vez, pero de forma distinta, con distintas temporalidades generalmente. Y polineuropatía cuando se comprometen dos o más nervios, pero habitualmente de forma simétrica, en el mismo periodo o con la misma evolución y generalmente de forma ascendente, donde los síntomas se inician en los nervios más largos, el territorio más lejano, más distal de los nervios más largos y va ascendiendo a medida que eh, persiste o se mantiene la patología. En el dibujo vemos un esquema en donde se explica, se, se diagrama el compromiso de la polineuropatía, donde vemos que los síntomas comienzan en las zonas distales, en las zonas lejanas, donde por ejemplo acá se describe que hay severa pérdida sensitiva y luego el síntoma va progresando hacia proximal y disminuyendo en intensidad, donde las zonas más cercanas tienen compromiso
leve y zonas sin compromiso, ¿ya? Este es el desarrollo o la presentación típica de una polineuropatía, ¿ya? A diferencia de una mononeuropatía múltiple, donde hay más de un nervio comprometido, pero cada uno con un territorio específico y con temporalidades distintas, donde generalmente parte un nervio y se van sumando otros a medida que va progresando la enfermedad. La distinción fundamental entre los dos elementos o los dos procesos es que en la polineuropatía el compromiso de todos los nervios se inicia en el mismo momento. Generalmente son síntomas simétricos que van ascendiendo. En cambio, en la mononeuropatía múltiple tienen distintas temporalidades y distintos inicios. Las principales mononeuropatías que nos vamos a encontrar van a ser las que están en la lista y lejos la más frecuente va a ser el síndrome del túnel del carpo, que corresponde a la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Como se ve en el esquema, en el túnel del carpo va a haber una compresión del nervio mediano cuando pasa bajo el retináculo de los flexores, ¿ya? Que es esta estructura que vemos acá, y por debajo va pasando el nervio mediano. El nervio mediano tiene una función sensitiva, motora y autonómica de la mano, donde, como vemos en este diagrama, inerva de forma sensitiva los tres primeros dedos de la mano por su cara palmar y inerva de forma motor principalmente los músculos del pulgar, dentro de ellos el abductor breve del pulgar. Y relacionado con su función, los principales síntomas del túnel del carpo van a ser sensitivos, donde va a partir como parestesias o ardor en la distribución del nervio mediano. Este dolor o estas parestesias van a partir generalmente de forma suave e inicialmente en la parte más distal. Lo que describen los pacientes habitualmente que en los dedos y que progresa a medida que avanza la enfermedad a la muñeca y puede irradiarse hacia el codo o hacia el hombro. Algunas veces es difícil en los casos más avanzados diferenciar si el tema es un túnel del carpo o es un problema a nivel de hombro o es una radiculopatía cervical. Incluso en casos más severos puede comprometer toda la mano. Ya no solo el dolor puede estar en los dedos correspondientes al territorio, sino que por un fenómeno ya de disipación, ya se siente el dolor, o el paciente refiere que el dolor lo siente en toda la mano. Generalmente es un dolor que se acentúa en la noche, ya un dolor inflamatorio, donde dice que en el día puede estar bien, pero en la noche ya le molesta. Puede tener síntomas uni o bilaterales, habitualmente parte en una de las dos extremidades, la que más se ocupa y luego afecta la otra. Y en caso que la enfermedad progrese y no se trate, van, además de los síntomas sensitivos, a asociarse a trastornos motores, ¿ya? Y en caso ya avanzado, una hipoestesia que va aumentando en severidad. Acá vemos el diagrama que muestra nuevamente el territorio inervado por el nervio mediano, como dijimos, por la cara palmar, los primeros tres dedos de la mano y algunos pequeños territorios a nivel de la cara dorsal. Eh, y acá en la segunda imagen vemos las consecuencias de un proceso crónico en donde hay una atrofia de la eminencia tenar, ¿ya? Que corresponde al músculo abductor eh, del pulgar corto, que ya es caso crónico. En general, el tratamiento del túnel del carpo tiene dos componentes. Tiene un tratamiento médico, que es sintomático para aliviar las molestias, y tiene un tratamiento definitivo que es más bien quirúrgico. El tratamiento médico se debe dejar inicialmente y en general uno trata de buscar factores asociados. Es muy frecuente encontrar en pacientes con túnel del carpo una diabetes que no estaba diagnosticada o un hipotiroidismo. Ambas condiciones se relacionan con la aparición del túnel del carpo. También se pueden indicar el uso de férulas nocturnas, ya para lograr una posición neutra de la muñeca y que descanse. Usar analgésicos,
antiinflamatorios en casos de crisis con mayor dolor, y en general se debe evitar la actividad reiterada de la muñeca. Esta es una enfermedad que ocurre mucho en personas que trabajan con sus manos de forma constante, por ejemplo, secretarias que ocupan el teclado del computador, o personas que trabajen mucho con movimientos de apertura de la mano o de manipulación de objetos. En general, el tratamiento eh, sintomático habitualmente ayuda con los síntomas, ayuda con las molestias, pero llega un punto en que no es suficiente, y por el riesgo de progresión y de daño eh, ya instalado, y que no se recupere si no tratamos pronto, ya debería tenerse en mente desde un principio el tratamiento quirúrgico, proyectarlo en el futuro, en donde se libera el nervio seccionando el retináculo de los flexores, ¿ya? Para liberar el nervio y así evitar su mayor daño. Está indicado cuando el dolor es refractario, o sea, resistente al tratamiento médico, cuando hay un componente sensitivo, cuando hay una atrofia muscular, cuando hay una progresión clara en la enfermedad, cuando hay síntomas por más de un año, y cuando el estudio electrofisiológico arroja que hay una severidad o un grado severo de compromiso del nervio mediano. Y el segundo tema que vamos a revisar un poquito más en detalle es la parálisis facial idiopática, que es un motivo de consulta muy frecuente, habitualmente benigno, y en general de manejo tanto por médico como por el equipo de rehabilitación. Y corresponde a una parálisis facial producto de una lesión o una disfunción de la motoneurona inferior. Recordemos que el nervio facial tiene la ubicación de su núcleo a nivel pontino, y aquí se ubica la motoneurona inferior, en donde al salir del tronco eh, acompaña al octavo par ingresando al conducto auditivo interno, donde va a ingresar al canal del facial para salir a través del agujero estilomastoideo, ingresar a la parótida y distribuirse en sus ramas periféricas a nivel de la cara. Este punto, el punto de mayor riesgo en el trayecto del canal, en el trayecto del nervio facial, es en el canal del facial, puesto que es la zona de menor diámetro y donde está expuesto a su compresión en caso de inflamación del nervio. En esta enfermedad, que es la parálisis facial idiopática o parálisis de Bell, eh, existe una alteración del nervio que generalmente de comienzo agudo o subagudo, ¿ya? Tiene uno o varios días de evolución, donde no se encuentra una causa subyacente que esté afectando el nervio, típicamente unilateral, monofásica, lo común es que ocurra una sola vez, y puede ser parcial o completa según el grado de severidad de compromiso del nervio. Lo que se observa en la clínica es que hay un cuadro generalmente de 48 horas de evolución en su inicio, ¿ya? Y que alcanza su máximo en 3 a 4 días. Habitualmente hay un dolor que precede a la parálisis, a la instalación de la parálisis, que es en el territorio sensitivo del nervio facial, que es en la zona retroauricular y del conducto auditivo externo, ¿ya? Y precede más o menos entre 1 o 2 días antes del inicio de la parálisis. Además de la parálisis, o en general, la parálisis afecta todas las funciones del nervio facial, que recordemos que no es solo motora, sino, bueno, sensitiva, como ya comentamos, pero también tiene funciones autonómicas de controlar la, em, el lagrimeo del ojo, y también tiene funciones sensoriales, en donde controla el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, y también controla la tensión del tímpano a través del nervio del estribo. Por ende, la disfunción global del nervio facial que se produce en la parálisis, vamos a tener el componente motor, el componente sensitivo, pero también vamos a tener el componente autonómico con una alteración de la lagrimación del ojo,
y el componente sensorial, donde vamos a tener una alteración del gusto, una disgeusia, un paciente va a sentir raras las comidas, y una algiacusia, que significa que le molestan o le duelen los ruidos producto de una alteración en la regulación de la tensión del tímpano, ¿ya? Habitualmente estos síntomas pueden preceder o comenzar en el momento de la parálisis, ¿ya? ¿Cómo evaluar en general la parálisis? Bueno, con los movimientos de la cara. No tenemos, recordemos que para catalogar una parálisis periférica debe afectar a toda la micara, es decir, las cejas, el ojo, la nariz, la musculatura de la nariz y la musculatura de la boca, ¿ya? Y por ende debemos evaluar la elevación de la ceja, eh, el fruncir el ceño, el cierre de los ojos, el movimiento de la mandíbula y también los músculos de la nariz, ¿ya? Y en la parálisis facial vamos a encontrar una parálisis de toda la hemicara afectada. Es importante recalcar además que en la parálisis facial periférica no hay otros síntomas de otros pares craneanos. Por ejemplo, una alteración sensitiva de la cara no debería existir o una alteración de la capacidad de escuchar, una hipoacusia, o sea, una disminución de la audición no debería existir. Sí hay algiacusia, o sea, molestan los ruidos, lo contrario, pero no hay una disminución de la audición en alguno de los oídos y tampoco debe existir un déficit motor o sensitivo en otra parte del cuerpo. Si encontramos algún otro déficit o síntoma asociado, debemos pensar que ya no estamos frente a una parálisis facial, sino que puede ser una parálisis facial no idiopática, sino que secundaria a alguna lesión ya a nivel del troncoencéfalo o de otras estructuras del sistema nervioso. La parálisis facial idiopática es solo de la cara. Para objetivar la severidad y poner un poco de acuerdo en la nomenclatura, se creó la escala de House-Blackman que divide la parálisis en 5 grados: uno normal, el 2 una disfunción leve, donde en general vamos a tener cuadros que va a ser de difícil evidencia, solo a la inspección cercana, con una simetría en el reposo, y en general acá la simetría la vamos a encontrar principalmente a nivel de la musculatura de la boca, ¿ya? Un grado 3 en donde vamos a tener una disfunción moderada, donde va a haber una diferencia obvia, pero que no es desfigurante, mantiene la simetría durante el reposo, pero ya aquí se evidencia una asimetría no solo en la boca, sino que también en la frente y parcialmente en el ojo, pero que logra el cierre completo del ojo. Luego tenemos un grado 4 de la parálisis, donde tenemos una disfunción moderada severa, donde ya existe una debilidad obvia o desfigurante, que vamos a tener la simetría del reposo, pero el movimiento ya vamos a tener una debilidad, una simetría clara, y lo que caracteriza es el cierre incompleto del ojo, en donde se produce el fenómeno de Bell, que al estar el ojo parcialmente ocluido, se observa cómo el globo ocular asciende al cerrar los ojos, un movimiento que es normal, pero que uno no se percata porque está cubierto por el párpado, pero en estos pacientes, como se cubre parcialmente el ojo, se observa el ascenso al cerrar el ojo del paciente. Luego tenemos un grado 5, una disfunción severa, donde ya vemos una simetría en el reposo. Y finalmente un sexto grado parálisis total, donde no logra movimiento. Bueno, acá en el diagrama vemos la clasificación, una escala visual análoga de la parálisis de la escala de House-Blackman. Hago una corrección, había dicho 5, pero son 6 grados de severidad, en donde vemos el grado 2 leve, grado 3 eh, moderado, moderado severo, severo y total. Y cada una de las características que más o menos son las que mencionamos. En general la parálisis facial es una patología benigna, ¿ya? Pero en general, la mayoría de los pacientes alcanza la recuperación completa, casi completa, más o menos en un plazo de 3 meses.
En general se comportan, sigue la regla del 30% que se describe, donde el 30% recupera en los primeros 30 días, el 60% en los segundos 60 días y el 90% en los últimos 90 días, con un 10%, entre un 8 y un 10%, que no recupera y que queda con ciertas secuelas. ¿Ya? Habitualmente no hay una recurrencia, se dice que es un fenómeno monofásico con un solo episodio, pero hay un 8% de casos en donde sí hay una recurrencia, habitualmente donde se presenta durante una infección o en embarazo. El embarazo es frecuente que ocurran parálisis faciales idiopáticas. En general el diagnóstico es clínico, ya no requiere mayor evaluación, mayores exámenes para hacer el diagnóstico, requiere la presencia del déficit motor, pero también del déficit de las otras funciones, por ejemplo el dolor, la algecusia, la digeusia y la alteración de la lagrimación. Cuando tenemos todos esos elementos es muy probable que nos enfrentemos a una parálisis facial periférica idiopática. Algunos autores, algunos grupos postulan hacer pruebas serológicas en zonas endémicas de la enfermedad de Lyme. Afortunadamente en Chile no existe, pero en Estados Unidos. La resonancia también está postulada, pero no aporta valor pronóstico y en general no está indicada para su diagnóstico, excepto cuando existen parálisis faciales que duran más de 3 meses, como dijimos, la mayoría recupera entre los 3 meses, entonces más allá de los 3 meses podría estar indicada una resonancia. Cuando hay una parálisis facial recurrente, como dijimos, habitualmente es monofásica, y cuando hay una sospecha de un proceso aparte, ya cuando se van sumando otros síntomas que hacen orientar a que no es solo una parálisis facial periférica idiopática. Hay ciertas situaciones que confieren un pronóstico no tan bueno y eso hay que conocerlo para explicarlo al paciente. Por ejemplo, cuando existe una parálisis completa, una escala de House-Brackman 6, eso ya de entrada habla de que el daño es severo y de que puede que existan secuelas a futuro. ¿Ya? Por otro lado, cuando hay una ausencia de recuperación a las 3 semanas de evolución, también habla de que el daño es severo. ¿Ya? La edad sobre 60 años es un factor de riesgo de recuperación parcial. La presencia de un dolor severo también habla de una inflamación del nervio. El síndrome de Ramsay-Hunt, que corresponde al herpes zóster oticus, en donde hay una infección por herpes a nivel del conducto auditivo externo que produce la parálisis por la lesión neurotrófica del virus. ¿Ya? Y esto también tiene un peor pronóstico que las parálisis idiopáticas. ¿Ya? Y finalmente, cuando existe un daño axonal severo en el estudio neurofisiológico del nervio facial, que habitualmente está recomendado realizar no al momento diagnóstico, sino entre las 2 a 3 semanas de evolución para observar las características del daño. De los elementos previos, uno de los principales predictores de remisión es la edad, ¿ya? Donde el paciente mientras más edad tenga al momento de la parálisis, es menor la probabilidad de recuperación, tanto así que a mayores de 60 puede incluso tener una tasa de recuperación completa de menos del 50% de los pacientes. Entonces, esto es un elemento que hay que avisar. Existen factores de riesgo de mal pronóstico y dentro de ellos la severidad inicial y la edad son los que más peso tienen a la hora de tomar el pronóstico. Finalmente, hablar un par de palabras del tratamiento médico. Hay otra discusión sobre si las parálisis faciales se tratan o no. Dado su buena evolución, en general es difícil comprobar que cualquier terapia es útil, porque tiene una tasa de éxito sin hacer nada del 90%. Entonces, hay que demostrar que algo es mejor que ese 90%, lo cual es muy difícil, requiere un número de pacientes muy alto por la baja tasa, el bajo porcentaje de pacientes que andan mal. Entonces hay que recolectar. Hay que hacer estudios con muchos pacientes para demostrar un beneficio que sea por sobre el 90% eh, de la evolución natural. Por otra parte, también son estudios que tienen que tener un seguimiento de mediano a largo plazo, puesto que
Como dijimos, la recuperación es a los 3 meses habitualmente, pero en general uno se habla que hasta el año puede haber algún grado de recuperación. Por sobre el año ya es poco probable que recupere ese nervio. En general, la mayoría tratamos la parálisis facial porque sí hay ciertos estudios que hablan que andan mejor los pacientes tratados que no tratados. Dentro del tratamiento se habla de dos pilares, donde tenemos el antiviral, que habitualmente lo que se da es el aciclovir, que es un antiviral contra el virus herpes. Se da en dosis bastante altas, se describe 400 miligramos 5 veces al día por 7 días. Em, Ojo con las reacciones gastrointestinales, que es lo más frecuente, y cuidado con los pacientes con problemas renales. Y por otro lado, además del antiviral, un antiinflamatorio potente como la prednisona, en donde se da dosis de 1 miligramo kilo habitualmente o 60 miligramos por 5 días y luego disminuyéndolo progresivamente, eh, en general con esquemas entre 5 o 7 días máximo. Em, Ojo con las reacciones adversas, pues sobre todo con los corticoides en pacientes diabéticos, que puede descompensar su diabetes y producir más daño que bien. Así que ahí en general la decisión es caso a caso según las comorbilidades y el estado del paciente y también el grado de parálisis, porque si es una parálisis leve podría no estar indicado el tratamiento. Y por otra parte, además del tratamiento médico, se recomienda el tratamiento con kinesioterapia, en donde se debe promover los movimientos fisiológicos de, del nervio. ¿Ya? Lo que ocurre en la parálisis facial es que el nervio, al afectarse por el virus, que es lo que más frecuente se cree que hay una infección viral, se inflama. Como dijimos, a nivel del conducto del canal facial se comprime y esto origina una disfunción. Entonces es un nervio que mientras esté el nervio inflamado no va a funcionar. Por ende, teóricamente uno no tendría que forzarlo o estimularlo de forma muy intensa mientras está inflamado. Ahora esta inflamación dura 1, 2 semanas. Luego viene el proceso de recuperación, donde sí tendría un rol mayor la rehabilitación motora, principalmente con ejercicios eh, motores del paciente. Hay varios esquemas de rehabilitación. En general, como les digo, como es una patología que tiene muy buena tasa de, de recuperación per se, es difícil encontrar un buen estudio que evidencie que, que una forma es mejor que la otra. ¿Ya? Por ende, habitualmente depende un poco de la escuela cuál es la terapia a seguir. Pero sí se recomienda la rehabilitación porque uno ve que los pacientes que se rehabilitan andan mejor o recuperan más prontamente que los que no. Eso sería por la sesión de este momento. Cualquier duda, consulta a través de los mecanismos de correo electrónico. Encantado de responderles en caso de dudas. Muchas gracias.